Registros. Un cerrojo o un flip-flop pueden almacenar o recordar, es decir, registrar un bit. Un array o un arreglo de estos dispositivos es entonces un registro, en el que podemos escribir una palabra o un conjunto de datos binarios, y del que podemos leer esa misma palabra almacenada cuando convenga. Los registros entonces son el papel de escribir, por así decirlo, en el que escribimos palabras para futuras referencias. Los registros son circuitos lógicos secuenciales formados por una cantidad determinada de biestables que se utilizan para almacenar una información compuesta por otro determinado número de bits. Si la información a almacenar se presenta en forma simultánea en todas sus entradas en un instante dado, se dice que el registro es de tipo paralelo. Si además la salida de estos datos se efectúa del mismo modo, es decir, en forma paralela o simultánea, el dispositivo se denominará entonces un registro estático paralelo. Esta característica de memoria temporal que poseen los registros es vital en muchos circuitos digitales, tanto en las calculadoras electrónicas como en los microprocesadores y algunas microcomputadoras. Soy Johnny Dávila, profesor de electrónica. Siguiendo con la serie de videos dedicados a los dispositivos de almacenamiento de datos binarios, o en otras palabras, los circuitos lógicos secuenciales, el siguiente video pretende o tiene como finalidad mostrar el funcionamiento y aplicación básica e inmediata de los registros como unidades de memoria de datos binarios. El siguiente circuito que se pasa a explicar consiste en la transferencia de datos registro a registro, o en otras palabras, podemos contabilizar o manipular datos binarios y guardarlos de un registro al siguiente registro en forma paralela, teniendo entonces un circuito de registro estático paralelo. Seguidamente se muestra el diagrama esquemático electrónico de la pequeña práctica demostrativa acerca de los registros, observándose los elementos utilizados. Son elementos prácticamente o en su mayoría dispositivos lógicos secuenciales, como lo son el circuito integrado 7475, que internamente incluye 4 flip-flops tipo D. Todas sus entradas clock internamente están unidas, es decir, los 4 flip-flops trabajan en sincronía, y su pin 9 nos sirve como entrada de clock, un clock general para los 4 flip-flops. Este circuito integrado nos permite manipular cada uno de los flip-flops en forma independiente. Es decir, podemos acceder a cada una de las entradas las entradas de cada flip-flop a través de los pines 4, 5, 12 y 13. Podemos acceder a esos datos almacenados a través de sus salidas. A través de los pines, la salida de este circuito integrado sería el pin 2, pin 7, pin 10 y pin 15. A través de esta salida accedemos a los datos almacenados en los flip-flops, observando 4 diodos LEDs que serán nuestros monitores de datos de entradas, obteniendo así un primer registro paralelo de entrada paralela. Observamos el pin de alimentación, pin 16, pin 8, pin conectado a tierra, y el pin 1, que será nuestro pin de borrado o de reset de todos los flip-flops. Seguidamente observamos la utilización de 4 compuertas lógicas tipo AND contenidas en un circuito integrado 7408. Observamos que la salida de cada flip-flop ingresa a una de las entradas de las compuertas, y la otra entrada de las compuertas están unidas entre sí, formando así una primera entrada de control o una entrada de transferencia o de habilitación de datos binarios. Los datos que quedaron almacenados o registrados en los flip-flops ingresan a través de las compuertas AND, y esos datos ingresan a un segundo registro, el 74194, un registro de desplazamiento universal. Pero para esta aplicación utilizamos el 74194 como registro paralelo,
Es decir, las entradas o el ingreso de datos binarios en sus entradas se guardan y simultáneamente aparecen en su salida en forma paralela. El registro 74194 además posee dos pines de control, el pin 9 y el pin 10, destinados a darle la función que queramos o que queramos del registro. Si queremos un registro de entrada serie, salida paralelo, o una función de retención de datos binarios, o una función de registro paralelo. Para esta aplicación utilizamos este registro como una función de datos paralelos y salida paralela. Este circuito integrado a su vez tiene un pin de clock, el pin 11, que está conectado al clock del anterior circuito integrado 74175, que sería el clock manual, o en la entrada del clock, que trabaja en forma sincrónica ambos dispositivos. Y observamos los monitores de salida por 4 diodos LEDs. Es un dispositivo que maneja 4 bits de información. Registra 4 bits de información. A continuación se mostrará el circuito plenamente construido y en funcionamiento. Seguidamente se muestra el circuito totalmente ensamblado, armado en una tabla de prototipos, en un protoboard, siguiendo el diagrama esquemático anteriormente mostrado. Se puede observar cada uno de sus componentes, de sus elementos. El primer circuito integrado 74175, 4 flip-flop tipo D. Se observa la utilización de los 4 diodos LEDs amarillos que representan los monitores de entrada de datos que hemos ingresado. Se observa un conjunto o un deep switch de 4 interruptores encargados de dar o proporcionar los datos binarios de entrada que queremos registrar, con sus resistencias de carga o de realimentación. Observamos la utilización de un primer pulsador encargado de el borrado o el reset de los 4 flip-flop tipo D. Un segundo pulsador que tiene como función el ingreso manual de las señales de clock, tanto para los 4 flip-flop como para el registro de desplazamiento 74194. Observamos un segundo circuito integral, 7408, 4 compuertas tipo AND, y el registro 74194, que se encargará de guardar los datos anteriormente ingresados a una segunda, sería un segundo registro paralelo, y se verán la salida en otro conjunto de monitores tipo LED, 4 diodos LED rojos. Observamos el otro pulsador destinado a la habilitación del ingreso de la entrada de datos binarios al registro, y un último pulsador que se encarga de el pulsador de transferencia, de transferir definitivamente en forma paralela los datos binarios a los monitores. Se observa una fuente de alimentación, un conjunto de pilas de 1,5 voltios, 4 pilas de 1,5, eso nos da 6 voltios continuos. Observamos un diodo rectificador en serie en el polo positivo, esto con el fin de reducir los 6 voltios a un voltaje seguro para los circuitos integrados de 5,3 voltios. A continuación mostraremos el funcionamiento de nuestro circuito de transferencia de datos de un registro a otro registro, o manipulación de datos binarios. Inicialmente observamos que ningún registro tiene datos que mostrar. Observamos los monitores de entrada, los diodos LED amarillos apagados. Eso significa un dato binario 0. Y observamos los monitores de salida del segundo registro apagados también, es decir, un dato binario 0. Obsérvese que hemos establecido arbitrariamente un dato binario, un 6 binario, es decir, un 0, 1, 1, 0, que queremos registrar en nuestro primer registro paralelo. Pulsando o dando un primer pulso de reloj, observamos que los datos se transfieren. Observando nuestro monitor de
entradas, los datos de entrada corresponden al 6 establecido. Para que estos datos se transfieran a nuestro segundo registro, debemos primero activar lo que es el pulsador, el habilitador de datos binarios. Seguidamente, dar un pulso en el otro pulsador para habilitar el registro y un tercer pulso, el pulso de reloj, para transferir esos datos, ese 6 binario, a nuestro último registro. Obsérvense que los datos binarios fueron transferidos. Los monitores de salida, diodos LED rojos, reflejan un 6 binario. Si queremos borrar nuestro registro principal o nuestro primer registro, damos un pulso de borrado, observándose que en los monitores hay un 0 binario, es decir, se borraron todos los datos almacenados en los flip-flop tipo D. Obsérvese que la información aún continúa del 6 binario y el 6 binario continúa registrado en forma paralela en el segundo registro. Queremos cambiar ahora los datos, queremos registrar un nuevo dato. En este caso establecimos un dato de 15 binarios, es decir, un 1, 1, 1, 1. Se recuerda que estamos trabajando con una palabra de 4 bits, o también llamada un nibble. Un nibble es una palabra de 4 bits. En este caso se estableció un 15 binario. De nuevo se da un pulso de clock manual, observándose en los monitores el 15 binario. Ese dato lo queremos registrar nuevamente o llevar o pasar a un segundo registro, haciendo la misma secuencia. Pulsamos el pulsador de habilitación, el otro pulsador de transferencia y damos un nuevo clock, un nuevo pulso de reloj. Observándose así el dato 15 en los monitores de salida. Es decir, los datos de inicio se transfirieron en forma paralela al segundo registro. Borramos y vemos que los datos quedan inalterables, borrándose el primer registro. Bueno, este es el funcionamiento de los registros en forma paralela a paralelo. Espero que haya sido de su agrado, de gran ayuda. En futuros videos demostrarán otros tipos de flip-flop y de registros de desplazamiento. Hasta luego, gracias.